Oye, amigo, ¿qué haces tú Dime. aquí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Hablas español? Sí, claro. ¿O de verdad? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué ahí te veo bien facha, bien trajeado? ¿Qué pasa? No, dime qué haces tú aquí. Yo pregunté primero, por lo consecuente, deberías tú de Vale, es verdad, preguntarme. Te la es he verdad. pillado, te he Bueno, pillado, ¿a que sí? es verdad, es Ok, verdad. ok. ¿Puedes tú decirme, No, buen bueno, señor, bien vestido, con traje elegante, qué haces tú aquí? socializar con la gente. ¿No te gusta ir a la calle? Sí, por supuesto, voy a salir ahora en un rato. Me he vestido y he dicho, me voy a meter a un TV mientras tal. Qué bueno. Me Voy a ver tocaría a mí, Harry ¿no? Potter por un rato. Me toca a ¿Eh? mí. Te toca. Ok, me toca, señor. Bueno, yo estoy aquí, estoy en Estados Unidos, soy de Honduras. ¿Alguno has escuchado de Honduras? Hombre, claro, Honduras, las 5 estrellas. Hay un montón de gente ahí, ¿verdad? No, de Honduras no muchos, no te creas. Hay sobre todo de Ecuador y de México hay muchos también, de Venezuela, pero de Honduras no hay muchos. La mayoría de personas que están ahí, ¿de qué nacionalidad tú crees que sean? ¿De Latinoamérica? ¿Sí? Yo creo que ecuatorianos. Ecuatorianos. Uf. Bueno, aquí Juraría, pero es que hay un poco de todo, o sea, hay un poco de todo. Lo que hay pocos son chilenos, hay muy pocos. peruanos. Peruanos sí que hay algunos, no muchos, pero bueno, no, sí, peruanos y bolivianos hay bastantes. Mexicanos, pero son los ricos. Los ricos sí, los mexicanos no suelen emigrar mucho. No, vienen aquí, los Los, pobres los- vienen los aquí. mexicanos en España suelen ser los niños ricos. Tal cual, aquí en Estados Unidos, no, aquí en Estados Unidos la mayoría que vienen aquí son salvadoreños o guatemaltecos, los chapines. Ah, guatemaltecos, sí. Pero Bueno, bueno, pero tengo una compañera que es de Honduras en la universidad. ¿o de veras? Mira, bueno, ya me desvié del tema, perdona. Es verdad, Ok. dime, Ah, no bueno, pasa la nada. razón que estoy aquí contigo, soy de Honduras, estoy en Estados Unidos, resido en Estados Unidos. Estoy aquí, ¿no? Estoy haciendo un nuevo proyecto con relación a querer colaborar al reino divino, que ando aquí hablándole de evangelio a las personas, quién es Cristo, qué fue lo que Ah, hizo, y tiene una conversación con bien. las personas, como ya he hecho con algunas, y algunas dicen que no les interesa, entonces hablamos, ¿no? ¿Por qué no les interesa? ¿Qué piensan que es mejor que la vida eterna que les ofrece Jesús? ¿O qué es lo que no les gusta? Y luego terminé todo trajeado, espero que él me conteste y espero que vamos a tener una pequeña conversación, no sé si tú tienes algún pensamiento acerca de Jesús. Pues mira, te seré completamente transparente. Yo soy ateo, Ujú. completamente. Pero de hecho, la mayoría de mis amigos son cristianos, tengo amigos musulmanes también, respeto totalmente la religión, mi familia, mis abuelos son cristianos, y aunque a mí mis padres no me han educado personalmente en el cristianismo, y hay cosas de ciertas iglesias que no me gustan, lo que es en sí la religión cristiana o las personas que creen en ella, me parecen absolutamente respetables. De hecho, mi abuelo cuando viene a mi ciudad, que mi abuelo no vive en mi ciudad, vive lejos, yo le acompaño a la misa, porque él no puede ir solo y tal, y me pongo el traje también y tal, así que esa es mi relación con Jesús, por decirlo de algún modo. ¿Alguna vez fuiste de niño, oraste o te inculcaron No, algo? no estoy ni bautizado. Oh, pero nunca te llevaron entonces. No, porque mis abuelos eran cristianos, son cristianos, Ujú. pero mis padres son ateos, entonces a mí no me han bautizado, no me han llevado a la iglesia nunca, nada por el estilo, pero me han educado con el respeto, por supuesto. O sea, nunca me han dicho que tengo que odiar a un cristiano ni nada por el estilo, por supuesto. ¿Qué crees tú que pasa cuando mueres? Pues verás, mira, yo soy una persona que cree mucho en la ciencia y Ujú. sé que la ciencia tiene un límite, Exacto, por exacto. supuesto, pero creo que la religión también. ¿A qué me refiero? Podríamos debatir sobre filosóficamente qué tiene más sentido, que exista Dios o creer solo en la ciencia. Sinceramente, aunque en la práctica me considero ateo, tampoco me parece un disparate que pueda haber algo después de la muerte. Pero personalmente creo que no. Creo que al final lo que nosotros llamamos alma, lo que hay aquí dentro de esa conciencia, es energía, realmente, ¿no? O sea, las neuronas, está demostrado, ¿no? Que son impulsos eléctricos y sé que es más simple que eso, sé que hay un montón de cosas ahí dentro y que hay cosas que nos hacen diferentes de los animales y todo eso, pero creo que en el fondo cuando mueres simplemente las cosas que hacen, o sea, los mecanismos que en tu cabeza aprovechan la energía, dejan de funcionar y la energía se libera en forma de calor, por eso el cuerpo se enfría cuando mueres, y creo que es como cuando te quedas dormido. ¿A qué me refiero? Tú, cuando te duermes o te desmayas, bueno, mejor, cuando te duermes, sabes cuando te despiertas, es decir, me he despertado, pero a que nunca recuerdas cuándo te has dormido exactamente. Ya, este es un punto. Creo que morir es como dormirse, aunque luego no te vuelves a despertar. Creo que no te das cuenta. Es decir, igual antes de morir sabes que vas a morir, pero creo que en el momento exacto en el que mueres simplemente no te das cuenta y se acaba. En plan, como que no te das cuenta, no sufres, simplemente. O sea, lo que nos da miedo a las personas, al menos a mí, no es la muerte, sino el cómo morir. Quiero morir sin dolor, pero lo que es en sí el concepto de muerte, a mí la verdad es que nunca me ha dado miedo porque cuando estás muerto yo creo que no sientes nada o sea, es como que no hay nada, simplemente. O sea, y no me refiero a una nada existencial en el sentido de flotar en el vacío, sino que simplemente es como cuando te quedas dormido y no te das cuenta, tu conciencia llega a un final. Y creo que ese es como uno de los mayores dilemas que tiene el ser humano, porque somos el único ser vivo capaz de hacerse este tipo de preguntas sobre si somos realmente seres vivos, y por qué vamos a morir, qué hay después de la muerte. Ningún otro animal se pregunta eso, que Que se hay acerca sepa. del problema del ateísmo, acerca de que, por ejemplo, con una persona que fue mala simplemente muere y no hay consecuencia, no hay justicia. Y que la justicia un día te llegará a ti también. Bien, la justicia un día también te llegará a tu vida. Por ejemplo, Estoy de Hitler. acuerdo con eso, estoy de acuerdo con eso en cierto modo, pero sinceramente yo creo que la humanidad
mm, aunque históricamente sí, hoy en día ya no necesita, en mi opinión, porque, repito, respeto la religión y yo no tengo la palabra absoluta, no Ya. sé lo que hay, por supuesto. Pero desde mi punto de vista y desde el respeto, creo que la religión ha sido, en cierto modo, un mecanismo que han utilizado las personas para darle sentido a lo que no entienden. Cuando en la prehistoria llovía y no sabíamos por qué llovía, decíamos que era el dios de la lluvia, los paganos, ¿no? El dios de la lluvia, porque no lo entendíamos. Y ahora que lo entendemos, sabemos que la lluvia no es que alguien nos la lance, es por unas cuestiones climáticas. Y siempre, si vamos a la causa última, no digamos, a lo que es ese motor inmóvil, que para los cristianos es Dios, Ujú. esa causa La causa incausada, es decir, encausada. que, claro, es que está ahí, creo que eso en nuestro caso, el límite está en el Big Bang. Porque dices, vale, ¿qué había antes de ti? Pues mi padre, y de tu padre mi Ujú. abuelo, y antes de la Tiene que haber algo humanidad, tal, y necesario porque si no antes, estaríamos retrocediendo infinitamente. claro, siempre retrocedemos hasta, o hasta Dios, o hasta la ciencia, hasta el Big Bang. ¿Entiendes? Ujú. Porque el Big Bang es como lo último de lo que la ciencia sabe, o sea, como el principio, principio. Entonces dirás, vale, ¿qué provocó el Big Bang? Y yo te puedo decir como persona atea que no lo sé. Por eso te digo que no tengo la respuesta absoluta, pero si yo te pregunto a ti qué había antes de Dios, el argumento que se suele utilizar es que Dios no tiene ni principio ni final, Ujú. es, Es quedamos eterno. eternos. Por eso se le llama el ser Pero a necesario, mí, porque necesariamente tiene pero que haber claro, algo. justo, justo, pero, y yo eso lo entiendo, pero al final lo que digo es, vale, pero si yo, por ejemplo, que soy ateo, a mí me quieres convencer a Jesús, hacer que yo abrace a Jesús, ¿no? Al Padre, Ujú. si estamos debatiendo sobre la lógica que pueda tener, si existe o no, para mí personalmente, como persona que se hace preguntas, no creo que la respuesta de Dios no tiene principio ni final, a mí no me satisface. No me satisface la mente, no me satisface mi existencialismo, ¿no? No me lo satisface. Concuerdas Entonces, que hay un cierto punto que yo, tiene que haber fe, ¿cierto? Por ejemplo, le tocaba decirte que no tiene la respuesta absoluta acerca de cómo ocurrió el Big Bang y tú simplemente lo crees. no, Entonces, por supuesto, ciertamente hay la fe puntos de siempre es fe que al así, o final sea, poniendo un no poco podemos más llegar fe, hasta en un eso te doy la razonamiento. razón, ¿no? En eso te doy la razón, porque la gente muchas veces dice, o sea, hay mucha gente atea que se mete con los cristianos y dice, no, es que la fe no te demuestra nada. O sea, la ciencia te demuestra cosas, la fe no, perdona. Pero yo tengo que decir algo a favor de la gente religiosa. Y es que, al igual que un anti-Dios, algún antirreligión te puede decir que yo es que me baso en la ciencia y la ciencia demuestra cosas, la religión no demuestra nada. Yo no tengo fe, yo tengo cosas que se demuestran, perdona. ¿Tú sabes de física cuántica? Ujú. Tú No. sabes de historia, tú sabes si verdad existió Cristóbal Colón, Claro, demuéstramelo. tú lo sabes, tú todo eso lo sabes porque te lo han enseñado, no lo has visto. Tú no has visto el acelerador de partículas de Suiza. Tú no has visto el cohete que... Yo creo que el hombre ha ido a la luna, pero no lo he visto. Eso, Y la pregunta sería, ¿por ¿cómo qué? sabes de que Porque no te mi están mintiendo con la religión, foto? yo elijo, digamos, entre comillas, creer en la ciencia. Ujú. Pero ojo, tampoco creo que la ciencia sea incompatible con la religión. ¿A qué me refiero? Yo no creo en la religión de modo que en el séptimo día Dios, o sea, como que Dios creó la tierra literalmente, ¿Podría Dios o que Dios no? es... ¿Eh? ¿Podría Dios hacerlo o no? Si hablamos que es un Dios poderoso que creó el universo, ¿crees que podría? Es que depende de qué hablamos por un Dios todopoderoso, porque, o sea, yo digo algo, Ujú. no Dios exactamente, porque tú te refieres a un ente que es el amor supremo y la benevolencia suprema Ujú. que nos ha hecho a su imagen y que nos ha dado libre albedrío para elegir si hacemos el bien o el mal. Si hacemos el bien, vamos a su reino de los cielos. Si hacemos el mal, sufrimos el castigo en el infierno, ¿no? Al final, lo que, bueno, el día, y luego tal, pues el día del Apocalipsis, y no me he leído la Biblia, pero bueno, más o menos entiendo Ujú. un poco lo que es cómo funciona, ¿no? Porque evidentemente yo soy español, he nacido en un país cristiano e inevitablemente sé cosas de la religión Sí, cristiana. hay mucho cristianismo ahí, pero de una u otra manera siempre tienes que empaparte. Claro, por supuesto, y al final tampoco creo que, aunque yo sea ateo, aunque yo creo que hay muchas cosas malas de la iglesia y de la religión, también las hay de la ciencia, ojo, porque, Ujú. y en todo lo bueno hay algo malo y viceversa, porque por otro lado, yo por ejemplo, como te digo, yo creo que la iglesia, por ejemplo, en la Edad Media se utilizaba para hacer ricos a los nobles y controlar a la gente y la Inquisición mataba a personas inocentes y eso es un método de control social, pero... Ojo, los gobiernos corruptos también han usado muchas veces la ciencia como excusa para hacer cosas malas. Y se han utilizado, y la ciencia también se utiliza para cosas malas. La religión no creó la bomba atómica, desde luego. El pensamiento también Entonces, ateo, también de que la vida no tiene valor, que hay que la vida de ciertas personas tampoco vale estoy por de encima de acuerdo con otras, eso, lleva a ciertos porque, puntos. mira, te voy a decir La una cosa, moralidad que por no ejemplo. tiene, no está basada en Dios, sino que está basada en uno mismo, a eso me refiero. Porque si al final hay gente que cree que no hay un Dios, y como Jeffrey Dahmer, que creo que hasta cierto sentido él creía que estaba en una sociedad que no creía en Dios o que no había una base moral estable por la cual quería subir, entonces al final dijo, pues es que yo puedo hacer lo que yo quiera. Es como quien dice, si Dios no existe, todo está permitido, porque tú piensas de una manera, yo pienso de otra, y tú no estás mayor justificadamente que yo, porque de qué manera tú me puedes mostrar que tu estándar moral es mejor que el mío. Claro, claro, pues la cosa para mí está aquí, ¿no? La cosa está en lo siguiente. Me voy a apoyar en la ciencia para intentar explicarla, ¿no? Bueno, más en sociología, pero al final la sociología es una ciencia. Vale, a ver, para empezar, yo creo que hay humanos buenos y malos, por supuesto. Y si me preguntas, ¿tú crees que nacemos buenos o nacemos malos y es el entorno el que nos corrompe o no? No tengo una respuesta clara. No tengo una respuesta absoluta, por supuesto que no. Porque yo no lo sé todo, pero te puedo decir lo que yo creo con lo que veo. Esto es innegable. Las personas al final somos animales también, porque somos instintivos hasta cierto punto.
hay animales que son individuales. Las personas, en cambio, somos como los lobos, como las ovejas, como los caballos, nos movemos en grupo. Somos un ser que naturalmente tiende a juntarse con sus otros congéneres y formar grupos con jerarquías, ¿de acuerdo? En las manadas de lobos hay un líder y también hay sirvientes. Eso es una forma primitiva, digamos, de sociedad. Entonces, las personas, a lo largo de toda la historia, de forma natural, antes de que existiese el cristianismo, digamos, y antes de que incluso antes de que naciese Jesús, si lo decimos así, porque, por ejemplo, yo no creo que Jesucristo fuese divino, pero sí que creo que existió. No voy a negar que como personaje histórico pudo haber existido. Si mucha Pero gente dio la vida por él porque Dios que resucitó, ¿cómo explicas entonces de que no haya sido divino? Porque, por ejemplo, porque esta es la cuestión. yo no he visto que haya resucitado y no me lo creo, ¿Por qué no te sinceramente. lo crees? No me lo creo. ¿Eh? ¿Por qué no crees en la esperanza de la resurrección? Porque, como yo creo en la ciencia, rompe las leyes de la física y entonces no me parece lógico. No me parece lógico. Y además, porque hay muchísimas otras religiones, no te sé decir cuáles ahora exactamente, pero prácticamente todas las religiones modernas monoteístas, hay un profeta que ha hecho milagros y que es el mensajero físico de la entidad superior en la tierra. Eso pasa en el budismo, en el cristianismo, en el islam, en el judaísmo, incluso si quitamos las religiones abrahámicas, en muchas otras religiones también de muchos tipos, aunque también hay algunas que son politeístas, porque por ejemplo el budismo, bueno, el budismo no sé si era, pero lo que digo es que en casi todas las religiones hay una personificación física de las entidades superiores. Pero ¿sabes cuál es la En diferencia muchas. con Jesús? ¿Cuál? Que ninguno de ellos resucitó. Porque, Pero es mira, que lo que te digo, pero Jesús es que, dijo, me van a matar. Él dijo como más de 3 veces, me van a matar, voy a ir los romanos, me van a matar, voy a resucitar al tercer día. Y al final mucha gente que sus propios discípulos lo abandonaron. Y al final la mujer, que eran las personas que en ese tiempo eran menos creíbles, lo vieron, avisaron a los discípulos, luego vieron a Jesús. Y luego esas personas dieron su vida por predicar a Jesús. Le dijeron, cuando estaba Nerón, cuando estaban todas las otras persecuciones, ¿qué le dijeron a ellos? César es rey, maldice a Cristo. Y al final, ¿qué dijeron ellos? No, Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Y al final ellos estaban dispuestos a dar su vida. O sea, ellos por predicar el Evangelio de Cristo, porque decimos que tenemos ahora actualmente en el primer siglo, ellos no ganaron nada. De hecho, lo perdieron todo. Y al final tampoco sirve el argumento de decir que al final, como eran ignorantes, que la propia Biblia dice en Hechos capítulo 4, ¿no? Que da igual si eran ignorantes o no, porque seas ignorante o no, evidentemente valoras tu vida. Por ejemplo, no sé si alguna vez has leído C.S. Lewis. no. Hay un libro de que se llama Mero Cristianismo, ahí te lo explica espectacular. Por ejemplo, Jesús dice él, o Jesús era un loco, era un mentiroso, o era la verdad. Un loco no podría ser porque un loco no podría decir, por ejemplo, las cosas que dijo en el Sermón del Monte, las brillanteces que dijo. Número dos, un mentiroso no podría ser porque un mentiroso no puede vivir, no puede morir por una mentira. Puede vivir una mentira, pero no puede vivir por ella. Por ejemplo, yo tengo este mouse aquí, pero si una persona me dice que ese mouse es un lápiz y me amenaza con algo en la cabeza, yo digo, no, sí, es un lápiz, ¿sabes qué? Porque quiero defender mi vida. Sí. Pero una persona como Cristo, luego de todo lo que pasó, que hasta los huesos le miraban de la parte de atrás, hay un libro que se llama, de hecho, El caso de Cristo, que te explica médicamente cuál fue lo que le pasó a Cristo, inclusive lo de la lanza que le salió agua y sangre, cuál fue la explicación de que le Aránsena pasa de eso. Rufino. Entonces, Sí. la única razón que dije es que, dice Luis, la única conclusión a la que llega es que Jesús era Dios, era quien dijo ser, verdaderamente apareció y confirmó a sus discípulos, porque algo tuvo que haber ellos. Y inclusive agnósticos, ateos dicen, algo tuvo que haber, porque no ganaron nada, perdieron todo, dejaron familia y simplemente se murieron. Y al final mira el cristianismo cuánto tiempo ha aguantado después de todo lo que ha pasado y no se ha caído. Vale, de acuerdo.